Y les invito para que abran la palabra, por favor, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 5, el versículo número 18. Primera de Tesalonicenses, ubique esta carta del apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 5, el versículo número 18. Cuando usted lo encuentre y esté ubicado, le invito a que se coloque sobre sus pies y leemos esta porción de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 5, el versículo número 18. Si lo encontró, coloque sobre sus pies y vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, el versículo número 18. Amén. Y dice así la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cierre sus ojos y le invito para que le dé en esta mañana gracias a Dios por su palabra. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que tome el control de mi mente y de todo mi ser, y que tu Espíritu Santo, Dios, traiga revelación de los secretos de nuestro Dios a nuestro corazón. Dame, oh Dios, sabiduría en esta mañana. Abre mi entendimiento, Dios, para recibir tu palabra, para guardarla y tesorarla en mi corazón y ponerla por obra en mi vida. Quiero recibir tu palabra, Dios, que tú envías en esta mañana y que la envías con un propósito, Dios, para mi vida. Gracias, porque creemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor, y en la libertad que tú nos das, oh Dios, en tu Espíritu Santo, nos declaramos libres en esta mañana, oh Dios, para recibir lo que tú tienes para nosotros, porque creemos que estamos en esta tierra, estamos en este lugar con un propósito especial en tus manos, Señor, el cual tú lo vas a cumplir. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios, y amén. Puede tomar asiento, por favor. Y quiero compartir en esta mañana el tema: sé agradecido. Amén. Y el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, en esta primera carta de los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo número 18, dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice, amada iglesia, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Esa es la voluntad de Dios, es la agradable y es perfecta. Y quiero iniciar esta palabra que Dios ha colocado en mi corazón y que sé que es una palabra que Dios tiene para nosotros como iglesia en esta mañana, contándoles una anécdota de una mujer, algo que le sucedió a esta mujer. Y como decía alguien, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Pero cuenta la anécdota de esta mujer de que un día ella estaba muy apurada con sus quehaceres. Quizás como muchas de nosotras nos encontramos, y no solamente nosotras como mujeres, también los hombres. Llegan momentos en la vida en que los muchos quehaceres, responsabilidades y compromisos agobian nuestra vida. Y dice que esta anécdota que esta mujer estaba apurada con todos sus compromisos que tenía y estaba afanada porque tenía una cita médica que cumplir. Así que en medio de todo su trajín que ella tenía, ella tomó su vehículo y se trasladó hasta la clínica donde debía cumplir una cita médica. Y estaba retardada para este compromiso. Así que cuando ella llegó al lugar del estacionamiento, ella vio que no había lugar para ella estacionar su carro. Y en medio de su apuro, de su afán, angustiada, ella levantó su voz y le clamó al Señor y le dijo: Señor, por favor, haz un milagro de proveer para mí un lugar donde yo me pueda estacionar. Como quizá muchos de ustedes o nosotros en algún momento de nuestra vida hemos levantado oraciones de clamor al Señor así, ¿verdad? Y lo más hermoso, amada iglesia, es que cuando usted y yo levantamos un clamor delante de nuestro Dios, Él nos oye. Porque la palabra de Dios dice que clama el justo y Jehová los oye.
Y en el caso de esta mujer, cuando esta mujer clama al Señor, le dice: Señor, por favor, dame un lugar en medio de este sitio para que yo me pueda estacionar y yo pueda llegar rápido a la cita que tengo. Dice la historia que ella vio cuando un auto empezó a salir y dejó momentáneamente el mejor lugar y el mejor espacio para que ella pudiera ubicarse. Cuando ella vio que ella pudo ubicarse, ella en medio de su angustia, de su afán, ella lo único que pudo decir: olvídalo, Señor, ya encontré un lugar. Amada iglesia, muchas veces nosotros clamamos a Dios y Dios nos responde, pero por la necedad de nuestro corazón, por la dureza de nuestro corazón, no vemos a Dios obrar en los más pequeños detalles de nuestra vida. Y así le pasó a esta mujer. Así como ella levantó su voz para clamar y ver la respuesta de Dios inmediata, ella había podido también decir: Señor, gracias. Ella lo que dijo: Señor, olvida lo que te pedí, ya encontré un lugar. Y muchas veces nosotros vemos respuestas inmediatas de Dios a favor nuestro, pero no le damos gracias a nuestro Dios. Creemos que en nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, las cosas se han dado a nuestro favor. Y amada iglesia, Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser agradecidos. Mire la persona que está a su lado y dígale: sea agradecido. Dios anhela que tú y yo seamos agradecidos. Amén. Que podamos ser agradecidos en nuestra vida. En los Estados Unidos se celebra una fiesta en particular que se llama el Día de Acción de Gracias, y que en nuestro país creo que es la que nosotros celebramos en septiembre, que se llama el Día del Amor y la Amistad. Y es un día asignado donde tenemos la oportunidad de darle gracias a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a nuestros amigos, de poder compartir con ellos, de agradecerles por todas las cosas que han hecho y como la manera como nos ha bendecido a nuestras vidas, de poder intercalar detalles, ¿verdad? Pero lamentablemente, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país y en todas partes, amada iglesia, donde se celebra este día especial, a la gente se le olvida dar gracias. Solamente por ese día exclusivo todo el mundo da gracias y da detalles y da agradecimientos. Pero una vez se termina esta celebridad, ese día, la gente vuelve otra vez a su estado normal de la ingratitud y espera un año más para volver a darle gracias a la persona amada, al ser querido, al amigo. Y durante todo el año se nos olvida tener en nuestro corazón la actitud de dar gracias a nuestro Dios. Dios no quiere, amada iglesia, que usted y yo vivamos momentos momentáneos de gratitud. Dios quiere que usted y yo tengamos esa actitud de agradecimiento todos los días de nuestra vida y en todo momento y en todo lugar. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses, donde acabamos de leer, dice: dad gracias en los momentos felices, en los momentos de abundancia, de prosperidad, cuando todo te salga bien, denle gracias a Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios nos dice así? La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo: dad gracias en todo. Y en todo es en todo momento de nuestras vidas. Dad gracias a Dios en todo tiempo, en todas las cosas. Y ese en todo encierra cualquier momento de nuestra vida. Sea un momento difícil, sea un momento quizás de escasez, sea un momento de abundancia, sea un momento de felicidad, un momento de tristeza. En cualquier momento de nuestra vida es la oportunidad para darle gracias a nuestro Dios. Usted y yo hemos sido salvos por la gracia de nuestro Dios. Amén. Usted y yo hemos sido llenos del Espíritu Santo. Usted y yo hemos sido regenerados por la sangre de Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido bendecidos por la misericordia de nuestro Dios. Amén. Lo único que nos hace falta, amada iglesia, es que podamos ser agradecidos. Amén. Lo único que nos hace falta es que usted y yo podamos ser agradecidos a nuestro Dios. Y la orden de Pablo a través de esta carta de los tesalonicenses es una orden simple y una orden directa. Dad gracias en todo.
y no le permite al creyente ninguna excusa para albergar en su corazón la ingratitud. Porque el apóstol Pablo no dice de gracias cuando usted sienta hacerlo. El apóstol Pablo no dice de gracias cuando usted esté viviendo el mejor momento de su vida. Él dice de gracias en todo. Y nos da la oportunidad de dar gracias a Dios en todo, sin albergar la excusa de la ingratitud en nuestro corazón. Esa palabra en todo, subráyelo allí en ese versículo en su Biblia. Resalte esa palabra en todo. Porque esa palabra en todo implica una obligación ilimitada y se refiere a todo lo que ocurre en nuestra vida, con la excepción del pecado personal. Eso sí no lo podemos darle gracias a nuestro Dios. Pero de resto, usted y yo tenemos la oportunidad de agradecerle a nuestro Dios, de expresarle el agradecimiento por todo lo que pasa y sucede alrededor de nuestra vida. No importa las luchas, las pruebas, los desiertos, las tribulaciones, los momentos de alegría, de abundancia que usted y yo estemos viviendo, la palabra de Dios nos demanda el ser agradecidos. Si usted y yo, amada iglesia, no estamos obedeciendo esta orden de la palabra de Dios, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Porque el versículo dice, da gracias a Dios en todo, y da la razón, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? El que usted y yo le demos gracias a nuestro Dios, no importando en qué situación o en qué momento de nuestra vida estemos viviendo. Y si nosotros no obedecemos esta orden, no estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y pensémoslo de esta manera para que lo podamos entender. Si a nosotros nos es difícil ser agradecidos, mi amada iglesia, nos va a ser también muy difícil hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos con nuestro Dios. Y no sé qué motivación usted y yo necesitamos para ser agradecidos. No sé si usted necesita un motivo para darle gracias a Dios. ¿Cuál es la motivación que necesitamos para darle gracias a Dios, amada iglesia? Y tener en nuestro corazón esa actitud siempre de poder ser agradecidos. Creo que no necesitamos motivaciones. Hay muchos motivos para darle gracias a Dios. Pero bíblicamente, por la palabra de Dios, yo quiero compartirle 3 motivos o 3 razones por las cuales debemos ser agradecidos. No sé si hay alguno aquí que diga, yo no tengo un motivo para darle gracias a Dios. Pero si hay alguno aquí que diga, yo no tengo motivos para agradecerle a Dios, yo quiero darle a través de la palabra de Dios 3 motivos y 3 razones por las cuales debemos darle gracias a nuestro Dios. Y ese primer motivo o razón para darle gracias a nuestro Dios es porque Dios lo ordena. El agradecimiento, mis amados hermanos, debe surgir como una respuesta natural en el corazón nuestro como hijo de Dios por todo lo que Él hace. El agradecimiento debe surgir de nuestro corazón de una manera natural por todo lo que Dios hace por nosotros. Y yo no sé en cuántos de ustedes el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas. Amén. Y si el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, de una forma tan natural debe surgir en nuestro corazón hacia nuestro Dios agradecimiento. Amén. Pero debido a la dureza de nuestro corazón, Dios nos insta a que le demos gracias a través de mandatos. Y no debería ser así, ¿verdad? Porque debería ser algo natural de nosotros, el darle gracias a Dios. Pero Dios, al ver la dureza del corazón del hombre, Dios nos tiene que instar a que seamos agradecidos, y lo tiene que hacer a través de mandatos. Mandatos que han quedado escritos allí en la palabra de Dios para que nosotros los obedezcamos. ¿Sabe que la palabra de Dios, si nosotros le preguntásemos cuántos aman a Dios? Todos dicen amén y levantan su mano porque amamos a Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Jesús dijo en Juan capítulo número 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que yo demuestro que amo a Dios cuando guardo su palabra. Amén. Si yo no guardo esta palabra, no la obedezco, no la pongo por práctica en mi vida, yo no amo a Dios.
así yo exprese que amo a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, amada iglesia, nos llenamos nuestra boca diciendo yo amo a Dios, pero no estamos obedeciendo y practicando esta palabra de Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Y yo quiero que allí personalmente reflexionemos. ¿Será que estamos obedeciendo la palabra de Dios? Porque yo demuestro que amo a Dios cuando yo guardo su palabra. Y unos textos bíblicos, amada iglesia, que nos habla acerca del agradecimiento. Uno de ellos lo encontramos en Filipenses, capítulo número 4, el versículo número 6. Filipenses, la carta a los Filipenses, el versículo número 4, el versículo número 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y cómo más? Con acción de gracias. La palabra dice que por nada estemos afanosos. Y Dios sabe que nosotros como seres humanos nos afanamos, ¿verdad? Nos afanamos por todas las cosas que quizás no tenemos, que nos hacen falta. Y eso produce en nuestro corazón ansiedad, preocupación. Pero Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice: no se afanen. Más bien, en vez de afanarse, dé a conocer a Dios sus peticiones. Y eso lo hacemos, ¿verdad? Nos presentamos delante de Dios y le damos a conocer a Él nuestros deseos, nuestras peticiones, las cosas que necesitamos, con oración y ruego. Pero no hacemos esta última parte que dice: con acción de ¿qué? De gracias. Porque somos muy buenos para pedirle a nuestro Dios, pero nos olvidamos de darle las gracias a Él. Colosenses capítulo número 2, el versículo número 7. Allí la carta a los Colosenses capítulo número 2, el versículo número 7 dice el apóstol Pablo a través de esta palabra: arraigados. Y se lo está diciendo a la iglesia de Dios. Dice: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Pero termina diciendo este texto bíblico: abundando en acción de gracias. Y el versículo con el cual inicié, 1 Tesalonicenses 5:18: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué será que Dios, a través del apóstol Pablo, enfatizó tanto, amada iglesia, el dar gracias a Dios? Porque Dios sabe que nuestro corazón es ingrato, ¿verdad? Y que como seres humanos nos cuesta el ser agradecidos. Y Pablo tuvo que ordenárselo a las iglesias de aquel entonces. Se lo tuvo que decir en las cartas que le envió a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Filipos. Pero que aunque Pablo envió esa exhortación y esa motivación a la iglesia que le diera gracias a Dios, no solamente fue para las iglesias de aquel entonces, es una palabra para la iglesia presente, la iglesia de hoy, o usted y yo, amada iglesia. Y Dios nos lo recuerda a través de estas cartas, de que debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Y Pablo, cuando le escribe la carta de Colosas, allí en Colosenses capítulo número 3 versículo 15, Pablo le dice a la iglesia: la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y les dice: y sed agradecidos. Creo, amada iglesia, que usted y yo necesitamos aprender a ser agradecidos. Una mujer, amada iglesia, que se llamó Johnny Erizuntada. Y esta mujer sufrió un accidente que la dejó paralizada desde su cuello hasta la punta de sus pies. Lo único que ella podía mover era su cabeza. Pero esta mujer dijo unas palabras muy interesantes. Esta mujer dijo: dar gracias no es una cuestión de sentirse agradecido. ¿Por qué esta mujer dijo eso? Dar gracias no es cuestión de sentirse agradecido.
Porque usted y yo no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Porque si no sentimos dar gracias, entonces no vamos a dar gracias, ¿verdad? Y ella dijo que dar gracias no es cuestión de sentirse agradecido, no es cuestión de si usted siente, no es cuestión de si usted quiere, no es cuestión si usted anhela de serlo. Ella dijo, el dar gracias es un tema de obediencia. Y Dios, a través de su palabra, amada iglesia, nos lo está ordenando, el ser agradecidos con nuestro Dios. Mis sentimientos, amada iglesia, si yo me dejo llevar por mis sentimientos me engañan. Mis sentimientos muchas veces no van a desear dar gracias. Es una cuestión de obediencia. Y si amamos a nuestro Dios, Dios nos lo está ordenando a través de su palabra. Amén. Si me ama, dice el Señor, guarden mi palabra. Y es algo de lo que debemos nosotros de guardar y poner por obra en nuestra vida, el ser agradecidos, porque Dios lo ordena. Segundo motivo por el cual debemos ser agradecidos, porque la gratitud reconoce la soberanía de nuestro Dios. La gratitud reconoce, amada iglesia, la soberanía de nuestro Dios. Cuando usted y yo somos agradecidos, estamos reconociendo de que Dios es soberano. Y el único y mayor acto de adoración que usted y yo podemos darle a nuestro Dios es el ser agradecidos. Cuando usted y yo, amada iglesia, somos agradecidos, usted adora a nuestro Dios y reconoce que Dios es soberano sobre todas las cosas. Amén. Porque a través de la gratitud, usted y yo afirmamos a Dios como la fuente máxima, no solamente de juicio, sino de bendición. Y reconocemos nuestra humilde aceptación de estas cosas. Cuando usted y yo, amada iglesia, somos agradecidos, reconocemos que Dios es soberano. Que aunque yo no entiendo por qué estoy pasando por esto o por aquella situación, aunque yo no entiendo por qué me pasa algunas cosas en mi vida, por qué Dios las está permitiendo, yo puedo adorar a nuestro Dios. Cuando yo entiendo, amada iglesia, y reconozco la soberanía de Dios, no me va a importar lo que esté viviendo o lo que esté sucediendo a mi alrededor. Yo voy a adorar a nuestro Dios. Por eso cuando usted y yo venimos aquí a la iglesia y nos congregamos, amada iglesia, venimos a adorar a nuestro Dios. Pero usted sabe y se puede dar cuenta que a muchos les cuesta adorar a Dios. Y aunque vienen a la iglesia, amada iglesia, y están aquí presentes en sus cuerpos, en sus mentes, en sus pensamientos, en su corazón, están lejos y están en otro lugar. Y les cuesta meterse en el tiempo de adorar a nuestro Dios, les cuesta levantar las manos. ¿Por qué? Porque no tienen en su corazón, amada iglesia, una actitud de agradecimiento a Dios. Que aunque yo tenga este problema, yo tenga esta necesidad, yo tenga este dolor, no importa, yo voy a alabar a Dios. Y cuando usted reconoce la soberanía de Dios, no importa lo que usted esté viviendo. Si usted tiene dolor, si usted tiene enfermedad, si tiene escasez, si está pasando por un momento difícil en su trabajo, en su matrimonio, no importa, Señor, lo que me esté pasando, lo que estoy viviendo, yo te voy a adorar. Cuando usted tiene esa actitud de agradecimiento a Dios y reconoce la soberanía de Dios, usted por encima de todas esas cosas, usted va a adorar al Señor. Amén. Tenemos que aprender, amada iglesia, a adorar a nuestro Dios. Un corazón agradecido, amada iglesia. Con un corazón agradecido podemos decir en medio de cualquier circunstancia, alabado sea Dios. La gloria sea para el Señor. No importa, Señor, esto que está sucediendo, la gloria sea para Dios. Amén. Esa es la actitud de un corazón agradecido para Dios. Que aprendamos a darle gracias a Dios en todo. Y este tipo de actitud va más allá de las circunstancias. Este tipo de actitud de agradecimiento en nuestro corazón, amada iglesia, nos va a permitir ver el plan de Dios y ver la soberanía de nuestro Dios. Y recordemos lo que dice la palabra en Romanos 8:28, que sé que es un texto que lo tenemos memorizado y que quizá muchas veces lo recitamos. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos, y no sé cuántos de los que están en esta mañana saben esto, que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas, no importa la situación que estemos viviendo, esas cosas nos ayudan a bien. Dios las permite con un propósito en nuestras vidas, amada iglesia. Y sabe que usted y yo no vamos a aprender a ser agradecidos a Dios en la abundancia, en la salud, en la prosperidad. Usted y yo vamos a aprender a ser agradecidos con Dios es en esos momentos difíciles. Amén. Es en los momentos de dolor, de tribulación, de desiertos, donde usted y yo vamos a aprender a ser agradecidos. Porque cuando todo lo tenemos, amada iglesia, qué fácil es decirle, Señor, gracias. Pero qué difícil es darle gracias a Dios en los momentos difíciles. Qué difícil es darle gracias a Dios en los momentos de dolor. Por eso el apóstol Pablo dice, den gracias a Dios, pero hágalo en cualquier momento de su vida, en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Muchos conocemos la historia de José, de todos los sucesos que pasó José, de cómo fue maltratado por sus hermanos, vendido, y fue a dar una nación lejana de su familia. Y cuando José tuvo la oportunidad de reconocer a sus hermanos muchos años después y de verlos, hay una palabra allí en Génesis capítulo número 50, el versículo número 20, unas palabras que pronunció José. En Génesis capítulo número 50, versículo número 20, dice que cuando José se encontró con sus hermanos, le dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José, amada iglesia, no albergó en su corazón la ingratitud, el dolor, sino que en medio de todo el proceso difícil que le tocó vivir, aprendió a ser agradecido con Dios. Y aprendió aún, no solamente el ser agradecido con Dios, sino el ser agradecido con las personas que tenía a su alrededor. No se vengó de sus hermanos, sino que le dio gracias a Dios, porque Dios utilizó todas esas cosas para el bien de su vida, el bien de su familia. Esa es la actitud que usted y yo debemos de tener, amada iglesia, de poder levantar nuestra voz y decirle, Señor, yo te doy gracias. Yo te agradezco por los tiempos de paz, los tiempos de alegría que tú me has dado, por este momento difícil que estoy pasando. No lo entiendo, no sé cuáles son tus planes, no sé cuáles son tus propósitos, pero yo te doy gracias, oh Dios. Y el cristiano, amada iglesia, el cristiano agradecido va a recordar que Dios es soberano en todo momento. Yo ahora, hace 8 días yo no pude estar con ustedes aquí en la iglesia. Muchos saben que yo tengo a mi mamá enferma y me tocó ese día cuidarla. Cuando yo llegué a la casa, el día estaba en la noche, mi mamá estaba muy enferma y ella me en su enfermedad, a ella se le paraliza la mitad de su cuerpo y tiembla mucho. Cuando yo llegué, ella estaba en ese momento caótico de temblor, de entumección en su cuerpo, y su rostro, su quijada le temblaba de una manera tan impresionante que parecía que ya se iba a desbaratar. Y es un cuadro muy duro cuando uno tiene que ver un ser querido padeciendo una enfermedad. Yo lo único que pude hacer cuando llegué fue postrarme en su cama, orar por ella, ungirla y declarar palabras sobre su vida. Pero también pude en ese momento difícil darle gracias a Dios. Es difícil, amada iglesia, darle gracias a Dios cuando tu sentimiento es tan contrario a lo que tú estás viendo. Pero yo puedo decirle, Señor, gracias. Gracias por la vida de mi mamá, oh Dios. Porque lo que ella está sintiendo yo no lo siento, pero tú sí lo sientes. Porque en tu cuerpo tú llevaste el dolor y llevaste la enfermedad, oh Dios. Tú sí sabes lo que ella está sintiendo. Y le di gracias a Dios y empecé a adorar a Dios allí con ella. Y puedo llegar a un momento y decirle, Señor, yo te doy gracias por su vida. Yo sé que tú eres soberano para levantarla, para sanarla, restaurarla y glorificarte en su cuerpo. Pero también eres soberano, Dios, y tú te la quieres llevar también, oh Dios. Y pude en un acto decirle, Señor, yo te la entrego a ti. Yo quisiera que fuera sana y que Dios la levantara.
Pero Señor, tus planes son tus planes y tú los vas a cumplir por encima de mis sentimientos. Y pude darle gracias a Dios y poder entregarla en las manos de Él. Y muchas veces a mí me ha tocado decirle a mi madre que le dé gracias a Dios, porque en medio de su enfermedad, y es lo más normal del ser humano, es que nos quejemos. Decimos, yo por qué estoy así, por qué me pasa esto, yo me quiero morir. Yo le digo, mamá, dele gracias a Dios, que hasta el último suspiro de tu vida tú le des gracias a Dios. Aunque no entiendas por qué esa enfermedad tocó tu cuerpo, dale gracias a Dios, alábale. Cuando tú sientas que te le está llegando ese malestar, dale gracias a Dios, ora, alábale, cántale. Porque cuando nosotros lo hacemos en momentos difíciles, amada iglesia, cuando menos piensa, eso pasa. Pero tú tienes una actitud de agradecimiento delante de nuestro Dios. Y el cristiano, amada iglesia, el cristiano, el creyente que es agradecido, va a recordar en medio de su problema, va a recordar en medio de su dolor, que Dios confirma, que Dios fortalece y establece. Amada iglesia, nuestras vidas son en esos momentos difíciles. En primera de Pedro, capítulo número 5, el versículo número 10, la palabra de Dios dice que el Dios de toda gracia, aquel Dios que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que usted y yo pasemos por momentos de dolor, por un poco de tiempo, Él dice la palabra, Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Cuándo Dios va a hacer eso en nuestras vidas? De formarnos, de perfeccionarnos, de fortalecernos, de establecernos en los tiempos difíciles que usted y yo vivamos. Que nadie los desea y nadie los pide, amada iglesia, pero que Dios los utiliza con un propósito en nuestras vidas. Amén. Motivo por el cual darle gracias a Dios. Primero, porque Dios lo ordena. Segundo motivo, porque la gratitud reconoce la soberanía de nuestro Dios. Y el tercer y último motivo que quiero compartirles, por el cual debemos ser agradecidos, es porque Dios juzga la ingratitud. Dios juzga la ingratitud, amada iglesia. Y el apóstol Pablo dijo que los gentiles se hicieron paganos porque ellos no glorificaron a Dios y no le dieron gracias. Usted y yo somos hijos de nuestro Dios. Amén. Pero Pablo dijo que los gentiles, los paganos, se hicieron así porque ellos no glorificaron a Dios y no le dieron gracias a Dios. Pero ¿cuántas veces usted y yo como iglesia de Dios, amada iglesia, no le hemos dado gracias a nuestro Dios? En Romanos capítulo número 1, versículo número 21, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo número 1, el versículo número 21. Dice el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo quiero decirles, amada iglesia, en esta mañana, la ingratitud es un pecado contra nuestro Dios. Y a menudo nos olvidamos de agradecer a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios por las bendiciones que usted ha recibido del Señor? Y si hay un pecado que prevalece hoy en día, amada iglesia, es la ingratitud. Hijos que no agradecen a sus padres, hijos que no le dan gracias a Dios por los padres que tiene, por lo que sus padres hacen por ellos, los sacrificios que hacen. Vemos esposos que no agradecen a sus esposas, no le dan gracias a su esposa por tenerle su ropa limpia, por prepararle su alimento. Porque muchos dicen, no, es que eso es su obligación, es que eso es su responsabilidad. Pero es verdad, esa es nuestra obligación como esposas y mujeres, ¿verdad? De atender el hogar, de tener la ropa limpia, de hacer el alimento, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Pero a cuántas de nosotras no nos alegra y nos motiva que nuestros esposos nos den gracias, ¿verdad? Amén. ¿O no les gusta que le digan gracias? Mi amor, gracias por ese alimento que me has preparado. Gracias por tenerme la ropa limpia, la ropa organizada. Gracias porque cuando llego tú me atiendes. Amén. Eso nos alegra y motiva nuestro corazón.
Pero ¿cuántos esposos también quisieran recibir una actitud de agradecimiento de sus esposas? Y amada iglesia, necesitamos vivir esos tiempos de gratitud en nuestras vidas. Necesitamos, amada iglesia, que haya actitud de agradecimiento, porque algo que prevalece hoy en día, hermanos, es la ingratitud. Y Dios hace tanto por nosotros a cada instante de nuestras vidas, pero sin embargo rara vez le damos gracias a Él y le damos el crédito que Él se merece por las bendiciones que nos da. Y el deseo de Dios, amada iglesia, es que usted y yo seamos agradecidos. Dios anhela y Dios desea que usted y yo seamos agradecidos. Hay muchas personas que no expresan agradecimiento. Hay personas que no expresan gratitud de su corazón. Y si alguien hace algo por ellos, no lo agradecen. Creen que lo que tienen es porque lo merecen. Y eso, amada iglesia, es guardar orgullo en nuestro corazón. Muchos no dan gracias a Dios porque creen que lo que tienen es porque se lo merecen. Muchos no dan gracias a Dios porque creen que lo que tienen es porque se lo merece, porque se lo han ganado con su esfuerzo, con su estudio, con su trabajo. Pero si miramos, amada iglesia, todo lo que somos y todo lo que tenemos es por nuestro Dios. Dios es el que nos da la vida. Usted y yo vivimos porque Dios en su grande misericordia nos da el aire para respirar. Si por un minuto Dios quitara el aire, el oxígeno, ¿qué pasaría con usted y conmigo? Morimos, ¿verdad? Porque no podemos estar un minuto sin oxígeno. Usted y yo vivimos porque Dios en su grande misericordia nos da el oxígeno, el aire para respirar. Dios nos da la salud, nos da las fuerzas, y por eso usted y yo podemos trabajar. Si usted y yo nos enfermamos, usted y yo no podemos trabajar. Amén. Si usted está ubicado en un buen trabajo, en una excelente empresa, es porque Dios te ha dado sabiduría, te ha dado entendimiento y te ha dado quizá la oportunidad de prepararte. Has estudiado y tienes capacidades y talentos. Pero todo, hermanos, tenemos que llegar a la conclusión que todo es por nuestro Dios. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado. Amén. Hay motivos para darle gracias a Dios, amada iglesia. Hay muchos motivos y razones. El hecho de estar vivos en esta mañana, de estar aquí en este lugar, es un motivo y una razón suficiente para darle gracias a nuestro Dios. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos en todo, porque la gratitud es la máxima expresión de nuestro corazón que ha sido regenerado en Cristo Jesús. La ingratitud, amada iglesia, puede infectar, puede destruir una iglesia, un matrimonio, una familia o un hogar. Por ello, amada iglesia, la motivación en esta mañana es para que usted y yo cultivemos el agradecimiento en nuestro corazón y le demos gracias a Dios por todo, las circunstancias que estemos viviendo en estos momentos, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Y yo no sé cuántos en esta mañana, si no han cultivado en su corazón la actitud del agradecimiento, quiera empezar a hacerlo desde hoy. Si han pasado por alto todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, quieran empezar desde hoy a darle gracias a nuestro Dios. Si usted quiere cultivar la gratitud en su corazón y quiere empezar a hacerlo desde hoy, yo le invito, colóquese sobre sus pies. Si usted cree que tiene al menos un motivo para darle gracias a Dios, colóquese sobre sus pies. Y aprovechemos este momento para darle gracias a nuestro Dios por todas aquellas bendiciones que hemos recibido. Y le invito para que comencemos desde hoy a practicar esta actitud del agradecimiento, primeramente para con nuestro Dios, y en segundo lugar para que aprendamos también a ser agradecidos con la gente que Dios ha colocado a nuestro alrededor.